La Ventana, con Carlas Francino. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo saldré de los bosques y los lagos y saldré del desierto calcinante y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. La gente de la música nos dice siempre que las canciones no tienen dueño, y es así, es verdad. Y el universo de las versiones es una de las muchas cosas que podemos utilizar para confirmarlo. Estamos escuchando a Muerdo, así se llama este artista, versionando uno de los temas más conocidos de Pablo Milanés, y que nos remite a Chile, porque Pablo Milanés prometió en su momento que solo volvería a pisar sus calles, un poco el título de esta canción, cuando desapareciera la dictadura de Pinochet. Tuvo que esperar, porque eso empezó en 1973 y acabó en 1990. Provocó más de 40.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, y luego la gente que tuvo que exiliarse, ¿no? Que se calcula que fueron más de 200.000 personas. Entre ellas, Isabel Allende y su familia, que se refugiaron en Venezuela. Bueno, Isabel es ahora una de las escritoras más leídas de todo el mundo, tiene una veintena de libros, más de una veintena publicados, traducidos a más de 40 idiomas. En junio de este año va a publicar su nueva novela, que lleva por título El viento conoce tu nombre, y hace unos días, concretamente el 8 de enero, anunció que como cada 8 de enero comenzaba a escribir otro libro, que es una magnífica tradición que hoy descubriremos y ampliaremos a partir de una nueva edición de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Hola Carlas. A ver, has podido hablar en detalle con Isabel Allende de su vínculo con las cartas, porque ella cultiva muchísimo el género epistolar, y de hecho vamos a colgar toda esa charla en cadenaser.com. Pero antes, pregunta, ¿qué sucedió concretamente el 8 de enero de 1981? Pues en esa fecha, como tú comentabas, Isabel estaba en Venezuela con sus 2 hijos y con el que era su marido. Ella hasta entonces había ejercido de periodista, escrito obras de teatro en su juventud, cuentos para niños, pero no se había planteado la profesión de escritora como tal. Un día recibió una llamada de teléfono muy importante desde Chile. Su abuelo, al que estaba muy unida, se encontraba muy enfermo. Esa misma noche comenzó a redactar en la cocina una carta dirigida a él que cambiaría su destino. Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y, más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades sin sospechar que 50 años después, sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era Jueves Santo. Aquel era un día aburrido y otoñal que nada hacía presagiar los acontecimientos que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de 12 en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia. Aquella carta de despedida, con la primera frase que escuchábamos, se transformó en su primer libro, La Casa de los Espíritus, publicado en 1982. El acto, Carlas, de encontrarse con sus recuerdos le impulsó a escribir sin parar sobre la historia de su familia, y por eso, desde esa noche, las novelas de Isabel Allende nacen un 8 de enero, día en el que llama a las musas de la escritura. Tenía casi 100 años y no podía ir a despedirme de él, a decirle cuánto lo quería y cuánta falta me iba a hacer, pero también decirle que se fuera en paz, porque yo tenía en la cabeza, en el corazón, todo lo que él me había contado, todas las anécdotas familiares, sus historias. Era un gran contador de historias, con un sentido del humor cruel, negro, que era una gran ironía. Me di cuenta de que no era una carta como otras que le había escrito. Empezaba la carta con la historia de mi tía abuela Rosa, que fue la primera novia de mi abuelo,
y murió en circunstancias misteriosas, parece que envenenada. Y quería yo repetirle a mi abuelo la anécdota que él me había contado, y así empecé a contar, y fue como un vórtex en que me vi totalmente envuelta, casi en trance. Fui recuperando todas estas historias que yo tenía adentro. La Casa de los Espíritus me dio un propósito, me dio una voz, me puso en contacto con el mundo, me sacó de una existencia mediocre donde yo estaba y me lanzó en este camino sin retorno de la escritura. De estas palabras de Isabel Allende se extrae una moraleja. Nunca subestimes el ejercicio de escribir una carta, porque La Casa de los Espíritus se convirtió no solo en un superventas, sino que fue llevada al cine, al teatro, sigue conquistando a día de hoy nuevo público, y ella pues no para de escribir, y tiene ya 80 años, ¿no? Sí, pronto, como decías, tendremos nuevo libro. Lanzaron antes de Navidad una edición especial por el 40 aniversario de La Casa de los Espíritus, maravillosa. Me decía Isabel, Carlas, que el libro fue un ejercicio de nostalgia que de algún modo había ido entrenando a lo largo de los años, escribiendo misivas. La costumbre epistolar, fíjate, le viene de familia. Con su madre mantuvo una larga correspondencia durante décadas. Prácticamente se escribían a diario. Conserva en casa unas 24.000 cartas compartidas con ella. Las primeras son de cuando Isabel tenía 16 años y su madre vivía en el extranjero con su padrastro, diplomático de profesión. Eran tiempos de esperar con emoción cartas que tardaban semanas en llegar. Es la vida de ella y la vida mía día a día, con la emoción del día. Ahora, mis cartas eran cartas más bien periodísticas, de contarles lo que estaba pasando, a máquina, pero las de mi madre eran a mano, con una preciosa caligrafía, con un bellísimo castellano. Era mágico. Yo creo que ahora ya muy poca gente recibe cartas por correo. Me escribía a veces hasta más de una vez al día. El compromiso con mi mamá era que cualquiera que sobreviviera a la otra iba a destruir las cartas, porque son cartas completamente impúdicas en que nos contamos todo. Hablamos de dinero, de sexo, de relaciones, de los maridos, de los hijos, de todo. Y por supuesto, mucho pelambre, porque las dos éramos muy deslenguadas. Nunca se van a publicar, pero no pude romperlas, porque ¿cómo voy a romper o quemar ese tesoro? Le va a tocar a mi hijo. Si escribe muy seguido, como escribíamos mi madre y yo, está todo el gris de la vida. O sea, hay momentos luminosos y momentos muy, muy amargos y muy oscuros, pero en general la vida son grises. La vida son grises, su madre falleció poco antes de la pandemia, pero Isabel no rompió las cartas, que era lo pactado, y sigue escribiéndole a diario porque era su manera, asegura, de registrar el día, de ordenar pensamientos. Su madre inspiró su libro Violeta, publicado en 2022, escrito en formato epistolar. Camilo, querido, la intención de estas páginas es dejarte un testimonio, pues creo que en un futuro lejano, cuando estés viejo y pienses en mí, te va a fallar la memoria, porque andas siempre distraído y ese defecto se acentúa con la edad. Mi vida es digna de ser contada, no tanto por mis virtudes como por mis pecados. Aquí te los cuento. Verás que mi vida es una novela. Eres el depositario de mis cartas, donde está anotada mi existencia entera, menos alguno de los pecados que te acabo de mencionar, pero debes cumplir la promesa de quemarlas cuando me muera, porque son sentimentales y a menudo malévolas. Este resumen reemplazará esa exagerada correspondencia. Es verdad que Violeta se publicó en 2022, pero mucho antes, en 1994, hay otro libro, diríamos, de carácter epistolar, que tuvo también gran repercusión, fue el que Isabel Allende dedicó a su hija, que se titulaba Paula. Sí, el punto de partida de ese libro fue un suceso trágico cuando su hija Paula, de 29 años, enfermó y poco después cayó en coma. Es un libro de memorias donde la escritora le va contando a través de cartas la historia de sus antepasados, infancia, juventud, trabajo. Uno de sus primeros empleos fue como redactora de una revista feminista llamada Paula, por cierto, de relaciones, maternidad. Empezó a escribirlo, Carlas, a su lado en el hospital. Voy a contarte una historia para que cuando despiertes no estés tan perdida. La leyenda familiar comienza a principios del siglo pasado, cuando un fornido marinero vasco desembarcó en las costas de Chile, con la cabeza perdida en proyectos de grandeza y protegido por el relicario de su madre colgado al cuello. Basta decir que su descendencia fue una estirpe de mujeres impetuosas y hombres de brazos firmes para el trabajo y corazón sentimental. Algunos, de carácter irascible, murieron echando espumarajos por la boca, pero
Tal vez la causa no fue la rabia, como señalaron las malas lenguas, sino alguna peste local. Compraron tierras fértiles en las cercanías de la capital que, con el tiempo, aumentaron de valor. Se refinaron, levantaron mansiones señoriales con parques y arboledas, casaron a sus hijas con criollos ricos, se integraron a una orgullosa aristocracia de terratenientes que prevaleció por más de un siglo, hasta que el vendaval del modernismo la reemplazó en el poder por tecnócratas y comerciantes. Uno de ellos era mi abuelo. A raíz de su publicación, Isabel recibió cientos de cartas de todo el mundo de gente que empatizó con sus sentimientos. Publicaron un libro con una selección de algunas de ellas, Cartas a Paula, y la propia Isabel nos lee un fragmento de una de las que más le emocionó, la de Eric Coleman, estudiante de medicina. Querida Paula, tú no me conoces. Soy estudiante de medicina y tomo una clase de literatura donde me asignaron un libro escrito por tu madre que relata los últimos meses de tu vida. Han pasado muchos años desde que tu espíritu dejó el mundo, pero los recuerdos y la vitalidad de tu ser continúan viviendo a través de la escritura de Isabel. Durante los 12 meses que viviste en estado vegetativo, ella te escribió cartas para expresar no solo su desgarrador dolor, sino también para revelarte los secretos más profundos de su pasado. Me siento muy apenada, Paula, de que la medicina moderna no pudo curarte y devolverte como la chica compasiva y enérgica que una vez fuiste. Tu herencia y la de tu familia vivirá a través de los escritos de tu madre, Paula. La próxima vez que la visites en un sueño, dale las gracias por su inspiradora historia. And something died, so I waited for nothing. Tenías una enfermedad llamada porfiria que te hizo vulnerable a la devastación neurológica que sufriste. Antes de leer el libro de tu madre, la palabra porfiria era algo que yo había memorizado de un libro de texto en la Facultad de Medicina, solo otra enfermedad rara que me vi obligada a aprender y regurgitar en una prueba de selección múltiple. Me pregunto muchas veces cómo me relacionaré y me comunicaré con los pacientes y sus seres queridos cuando me vea obligada a decirles que la muerte es inevitable. Paula, no lo sabré hasta que llegue ese momento, pero te puedo asegurar que voy a recordar las palabras del libro de tu madre y buscaré la fuerza y la capacidad como médica para brindar un poco de consuelo a mis pacientes y a las personas que los aman. I waited for something. Something died. También me contaba que su hija, antes de saber que estaba enferma y tras un raro sueño, dejó una carta de despedida que todavía conserva. ¿Por qué escribió una carta como esa? Es absolutamente increíble. Cuando ella enfermó, su marido me entregó la carta, Ernesto. Y yo le dije, Ernesto, no vamos a abrir esta carta porque no se ha muerto ni se va a morir. Y la carta comienza diciendo, nosotros los espíritus, y sigue hablando. O sea, ella ya se ve a sí misma en otra vida. Y termina la carta diciendo que estemos alegres, porque los espíritus acompañan y protegen a quienes están contentos. Carlas Paula trabajó como voluntaria, sí, y como Paula trabajó como voluntaria en comunidades marginales y tras su muerte, en honor a ella, su madre creó una ONG que ayuda a mujeres de todo el mundo en diferentes ámbitos. En Estados Unidos, por ejemplo, asisten a mujeres de estados donde se ha eliminado o limitado el derecho al aborto. Conservan muchas cartas de petición de ayuda, de agradecimiento. Una de las organizaciones es justamente eso, ayudar a las mujeres, no solo darles transporte, sino que ayudar con la familia que queda mientras ellas van a otro estado a hacer un aborto. Y entonces de esas cartas también llegan de gente que explica por qué lo hizo, que ya tiene 4 niños o que tiene 16 años y está en la escuela todavía. Llegan cartas diciendo, bueno, esto me salvó la vida, verdaderamente. Oye, Laura, y al margen de esto, por curiosidad, Isabel Allende ha publicado varias novelas históricas a lo largo de su vida. Yo no sé si para documentarse ha utilizado correspondencia real. Sí, las cartas han sido muy importantes para el proceso de documentación de libros como La hija de la fortuna, porque en ellas está la vida privada más allá de los documentos oficiales. Hija de la fortuna es la historia de una muchacha que viene a la fiebre del oro en California en 1849. Y claro, había muchísima documentación sobre eso aquí en San Francisco, donde yo vivo.
pero me fui a las cartas que escribieron algunos hombres chilenos, aventureros y mineros, que vinieron a buscar oro a California y que escribieron a su familia. Y en esas cartas salen detalles deliciosos, por ejemplo, qué sé yo, que una botella de champán francés costaba más barato que un vaso de leche. No porque no hubieran vacas, sino que no había nadie para ordeñar las vacas, estaba todo el mundo buscando oro. Y también le preguntábamos, Carlas, ya que ella ha escrito tanto sobre amor en la ficción, si ha firmado muchas cartas amorosas. Y me decía que sí, pero que ojalá pudiera recuperarlas y destruirlas todas, porque no hay nada más cursi que una carta cuando uno está enamorado. Qué pena no haberle podido preguntar para la última canción de Shakira. Es verdad. Pero en fin, eso ya lo dejamos. Lo dejamos para otro momento. Para terminar, me quedo con 3 reflexiones suyas sobre las cartas. Dice que son un buen lugar para enfriar la mente cuando uno está herido. Mira. Suele imprimir los correos electrónicos personales importantes para que no se pierdan, como los de su hermano, y nos recuerda que la correspondencia nos permite preservar la memoria. Fíjate, escuchándote, yo me acuerdo, estamos de memoria, me acuerdo de lo que nos dijo el otro día el director de Museos de Terque en Almería. Ahí conservan, hay que recordarlo porque eso es muy importante, conserva más de 40.000 cartas de distintos periodos históricos de España. Nos decía el director, subrayaba eso mismo, que hay que mantener esa costumbre de las cartas, porque aquellas pequeñas cartas son como las pequeñas cosas de Serrat, que son las que al final nos ayudan a vivir. Así cerramos hoy La Ventana. Feliz fin de semana y un beso muy grande. Hasta el lunes. Adiós. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas. Te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. La Ventana con Carlas Francino.